Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo en el amor del Señor, deseando de que hayan pasado una hermosa Navidad, amados hermanos, y que ya la otra semana podamos pasar un lindo año nuevo junto a nuestras familias en el temor del Señor, amados hermanos. En este día se me ha encomendado llevar el mensaje de la palabra de Dios, y la palabra de Dios en este día la vamos a tener en el libro de Esdras, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada y cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, con un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor, amados hermanos. Es una palabra con muchas cosas, una palabra que llega a nuestros corazones. Dice aquí, como título tiene la palabra del Señor: oración de confesión de Esdras. Esta oración, amados hermanos, se hizo en una ocasión marcada por tristes sucesos que estaba padeciendo en ese tiempo el pueblo de Dios. Comienza diciendo: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Así es, amados hermanos, el pueblo de Dios en esos tiempos estaban muy unidos a los pueblos paganos. Como sucede quizá hoy en día también, amados hermanos, lo que nos cuesta quizá separarnos de las cosas del mundo, de las cosas que no son santas, de las cosas que no son santificadas por Dios. Que el Señor nos ayude, dice aquí en el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Amén. Aquí, amados hermanos, nuevamente hace énfasis la palabra del Señor en que el pueblo de Dios había olvidado las normas de Dios. Aquí la palabra de Dios, ellos nos dice que estaban muy acostumbrados a las costumbres paganas, volviéndose a ídolos, y también juntándose
con el pueblo, uniéndose en matrimonio con el pueblo pagano. Dice también que los príncipes y los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Entonces así nos damos también cuenta que aquí la palabra también nos enseña a que las personas que están adelante, que están adelante en las cosas de Dios, tanto pastores, pastoras, gente que está adelante en las cosas del Señor, y están en pecado y están ciegos, y así también encaminan a los demás a volverse a los pecados de ellos. Dice que ellos van a ser como, son más culpables ante los ojos de Dios, porque son los que están a cargo de llevar la casa del Señor. Dice, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Aquí, amados hermanos, nos damos cuenta de que el maestro Esdras estaba muy desesperado, estaba muy angustiado porque el pueblo de Dios había caído muy bajo, estaba en un continuo, pecando continuamente, haciendo cosas paganas, volviéndose a los ídolos. Dice aquí que él, amados hermanos, cuando oyó, escuchó escuchó sobre todo lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios, todos los pecados aconteciendo en ese momento, decía que él rasgó su vestido, su manto, arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Amados hermanos, todas esas cosas que hizo Esdras en ese momento era señal de dolor. Una señal de dolor que él estaba sintiendo en su propia vida, porque estaba demasiado triste, demasiado avergonzado y demasiado angustiado por todo lo que acontecía en el pueblo. Muchas veces nosotros, amados hermanos, podríamos tomar como ejemplo a este hombre, Esdras, poder dolernos, amados hermanos, del dolor ajeno, o de dolernos cuando un hermano cae en pecado o en aflicción, dolernos cuando nuestro hermano se desliza de los caminos del Señor, poder dolernos y no ir con el dedo acusador, amados hermanos, y apartándonos nosotros de lo que está padeciendo, de lo que está sucediendo. Más bien unirnos en la oración, amados hermanos, en trabajos espirituales para ir en ayuda de esa persona que está cayendo. Podamos tomar como ejemplo esta palabra y podamos nosotros, en vez de juzgar o en vez de murmurar, amados hermanos, podamos ir en ayuda, como decía, a través de la oración, pedirle a Dios por esa vida, y así también nosotros dolernos del dolor ajeno, dolernos del pecado de la gente, que el enemigo anda muy furioso tratando de buscarlas y apartar las ovejas del redil de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, que esta palabra pueda ser una palabra que a usted y a mí me conmueva, de ser una persona quizá con muchas faltas, pero sí con un corazón dispuesto a ayudar al desvalido, ¿me entiende? Dice aquí la palabra del Señor: y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Qué hermoso, amados hermanos, aquí este versículo en el cual nos dice: y se juntaron todos los que temían la palabra de Dios. Y hace también, amados hermanos, reflexionar y hacer una pregunta, detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué tan en serio nosotros nos estamos tomando la palabra de Dios? ¿Qué tanto respeto nosotros le tenemos a la palabra de Dios? Porque es fácil decir, yo creo en Dios y Dios es amor y sabemos que es así, pero ¿qué tanta importancia usted le está dando a la palabra del Señor? Más que oírla, más que hablarla, porque tenemos que ser claros con las cosas del Señor. Las cosas del Señor son santas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que la palabra de Dios tenemos que vivirla en nuestra vida. ¿Qué tanto usted vive la palabra del Señor? Aquí nosotros podemos tomarnos de esta palabra
y ver y pedirle al Señor que Él nos ilumine con su luz santa y nos pueda dar esa bendición de poder ser personas rectas en su palabra, que nos ayude a poder vivir su palabra en nuestra vida, de ser personas que realmente le tengan ese amor a la palabra del Señor. Dice, y ahora y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, qué hermoso, amados hermanos, dice que él estaba tan angustiado, amados hermanos, con su ropa rota, con su vestido rasgado, su manto, dice, levanté mi aflicción y rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, Dios. ¿Qué quiere decirnos eso, amados hermanos? ¿Qué es lo que es extender las manos a Dios? Dice que cuando uno extiende las manos al Señor, amados hermanos, en oración, es como que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón están desnudos ante el Señor. Quiere decir que nosotros vamos sin ocultar nada ante Dios, porque Él nos ve desnudos, amados hermanos, ante su presencia, nuestro corazón derramado ante Él. Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué hermoso aquí, amados hermanos, qué hermoso ejemplo a seguir. Dice que, no sé si usted alcanzó a notar cuando dice este hombre Esdras, que habla a Dios y él se culpa, dice nuestras iniquidades, dice nuestros delitos que han llegado hasta el cielo. ¿Se da cuenta del ejemplo que nos está dando aquí? De que no seamos personas quizás de que estemos como le decía antes, cuando cae alguien, de ir como acusando, ir como avergonzándonos del pecado de nuestro hermano, como sintiéndonos que es algo muy grave lo que está pasando. Y es mejor quizás pedirle a Dios de que Dios haga algo y de que sintamos su dolor o su pecado como nuestro, para que así podamos demostrar de lo que hablamos a través de la palabra del Señor cuando decimos que somos un cuerpo en Cristo, podamos también verlo cuando nuestro hermano está en pecado. Amén, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y nuestras iniquidades, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en las manos de los reyes de las tierras, y espada, cautiverio, arrobo y avergüenza que cubren nuestro rostro como hoy en día. Hasta aquí, amados hermanos, ha llegado la palabra del Señor. Muchas gracias por habernos escuchado y espero en Dios de que esta palabra pueda usted tomarla en su vida. Amén. El Señor les bendiga.